La conocen como la ciudad más peligrosa del mundo. Su ubicación, México, al centro de la frontera con Estados Unidos, la ha convertido en punto de discordia entre grupos criminales que desde allí distribuyen la droga y se abastecen de arsenales para librar sangrientas batallas con sus rivales. En una serie especial, León Felipe González nos habla del impacto que tienen las armas en Ciudad Juárez, donde sus habitantes viven al filo del terror. En Ciudad Juárez todos desconfían de todos y de todo. Lo dicen sus habitantes, lo dicen sus calles, lo dicen los miles de negocios con un letrero de se renta o se vende. Bien podría ser una ciudad fantasma. Pero su fuerza laboral, sus maquiladoras y su ubicación estratégica en la frontera no la dejan morir, aunque ahí la muerte ronde por todos lados. Y en un día como muchos, policías y periodistas coinciden en su ruta para atender la emergencia, la noticia del muerto de la jornada. Apareció encobijado, le dispararon. El listón amarillo limita la zona del crimen, pero los ojos llegan más allá. La víctima es otra más de la disputa entre bandas y salen a verlo hombres y mujeres con morbo y terror. Los niños con un impacto del que poco a poco se van viendo las consecuencias. Sí, por eso los niños antes les preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? ¿Policía, bombero? Ahora quieren ser sicarios. Al cadáver lo tiraron junto a la escuela primaria, donde la maestra cuenta que cada vez hay más alumnos que se ausentan y los que están, sin excepción, han tenido directa o indirectamente experiencias con armas, drogas y violencia. En la esquina de mi casa, ahí venden la droga y pues yo no salgo para mi casa para nada. A un amigo lo mataron porque él estaba diciendo que era sicario y lo mataron. Muy jóvenes juegan con fuego. Un amigo me dice que a su papá lo golpearon y que él va a comprar pronto una pistola y se va a vengar de todos los que lo golpearon. Le dicen el Chapo y no quiso platicar, pero todos saben que le balearon su casa y se escondió abajo de la cama para salvarse. Ellos son las verdaderas víctimas de las balas, de una violencia que se ha apoderado de la ciudad y que ha dejado cientos de huérfanos y vidas truncadas. Pues que mi mamá ahorita está allá en Guadalajara encerrada injustamente por la delincuencia organizada. Lo que pensábamos antes ya no va a ser igual, nuestro futuro. La crisis de Juárez no se concebiría sin armas. Conseguirlas o traerlas de los Estados Unidos parece cosa fácil. Dentro de la cárcel, quienes las han traficado, así nos lo contaron. Pasé por la garita de Puerto Palomas, Chihuahua, y en un marquís, y ahí las eché, una escopeta y una 9 milímetros, ahí las eché abajo del asiento y me tocó semáforo verde y pasé. Fue fácil. En el penal de Juárez, más de la mitad están por delitos relacionados al homicidio, al narcotráfico y a la posesión de armas de fuego. En la frontera entre Chihuahua y los Estados Unidos existen algunos cruces formales como Paso del Norte o el Puente Libre aquí en Ciudad Juárez. Pero los informes sobre tráfico de armas entre México y Estados Unidos han documentado que existen unas 300 brechas por donde vehículos terrestres podrían pasar arsenales en compartimentos ocultos. Recientemente, como si fuera una película, encontraron decenas de armas escondidas en el sótano de esta casa. Al activar un dispositivo electrónico, aparecía una bodega clandestina tras los espejos de lo que aparentaba ser un gimnasio. Habían miles de cartuchos, armas largas con poder para derribar aviones, granadas, el combustible de la violencia y el crimen organizado. ¿Tiene responsabilidad que se consigan armas con tanta facilidad de este lado de la frontera? Sería imposible yo ahorita poder detectar quién fue a lo mejor la persona que hizo la transacción comercial de venderle esas armas al crimen organizado, o de este lado quién las dejó pasar. Mientras, jóvenes cada vez más jóvenes se arman y son reclutados en las filas del crimen. ¿O por qué andan secuestrando a un sicario de 17 años? ¿O por qué un sicario anda matando a los 18? O sea, menores de edad que seguramente ven negro el futuro, que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar precisamente avanzar en todos los aspectos. Pero ese avance viaja en sentido contrario. Solo basta escuchar los escalofriantes relatos de sus protagonistas. Pues se lo puse en el pecho y estaba a punto de dispararle y todo, pero me remordí la conciencia porque
pues salió la chavalita de este vato y pues me detuvo. Conocen bien la vida en pandillas, armados. Viven en colonias marginales de Ciudad Juárez. Crecieron manchados de sangre. ¿Cuántos de tus amigos han matado? Van 6 o 7. Es deprimente ver a un hijo que se aleja y sin regreso. Tenía un hermano más grande, vivía yo en la colonia Altavista y pues también rollos pandilleros. Lo mataron en la esquina de la casa, un balazo en la frente. Es algo difícil ver frente a tu mirada cómo se desvanece la vida de tu primer hijo. Es algo impotente. Dolor, rencor y miedo encontraron la salida cuando decidieron cambiar las balas por la música. Es su vehículo para denunciar la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades que lleva a los niños a cambiar juguetes por pistolas. Aunque ya no le llaman atención los juguetes, porque ahora prefiere cohetes. Agarrar un arma aquí en el barrio pues es como pilotear una ranfla, un carro. MC Crimen dejó la vida en las pandillas cuando conoció a POC 37 en su estudio de grabación improvisado. Hoy le reconoce que lo sacó del hoyo. El POC se relacionó con esos chavos para sacarlos de su barrio, de la loquera y llevarlos a su estudio. La realidad es que la muerte corre a través de sus venas. Un largo historial convertido en frases y rimas. El camino oscuro está a la vuelta de la esquina, pero ellos tomaron otro rumbo y no se resignan a ver a Ciudad Juárez de rodillas, ni a ser parte de los que toman un arma y viven una vida rápida y corta porque nadie les pudo mostrar que había otra forma de vivirla. Niños sin suerte viviendo en las calles de mala muerte. Cruda, muy cruda realidad. Según el gobierno de México, en Ciudad Juárez el número de homicidios disminuyó en los últimos 6 meses, pero la percepción de sus habitantes es muy distinta porque un 93% de ellos se sienten inseguros. Mañana visitamos otros países donde las autoridades no saben cómo enfrentar las organizaciones criminales que mantienen a sus habitantes al filo del terror. La violencia y las armas se han apoderado de muchas ciudades en América Latina y en Honduras, El Salvador y Guatemala. El terror ha llegado a paralizar hasta las propias autoridades que deben imponer la ley, como nos revela Alfredo Bustillo en la segunda parte de nuestra serie especial. Las maras o pandillas, incluso la impunidad, los tiene al filo del terror. La violencia más atroz de los últimos 20 años. El número de muertos casi alcanza los registros de las guerras que el siglo pasado hicieron correr ríos de sangre y convirtieron en huérfanos y viudas a cientos de miles. Sobre el pavimento, en una esquina o en un desolado paraje. Escenas que se repiten hasta 15.000 veces en un año. El 24 de enero, por ejemplo, Byron Corano, un sobresaliente estudiante de medicina, fue baleado en un intento de secuestro. Profesores, estudiantes y 3 policías presenciaron el crimen. Todos coinciden de que la patrulla iba pasando en ese preciso momento de los disparos y vieron perfectamente el momento en que a mi hijo le estaban disparando a los delincuentes. La investigación no ha avanzado y el caso pasa de mano en mano en la fiscalía. Las cámaras de primer impacto fueron testigos de ello. Para tratar cómo va el avance del caso de mi hijo. Es en la 4, sería. En la oficina, en la agencia 5. Me dijeron en la 4 ahorita, me dijeron en la 7. Espera que no le vaya a ir a decir a En el Triángulo Norte de Centroamérica, la impunidad sobrepasa el 96%. Es decir, la justicia solo resuelve 3 de cada 100 asesinatos. Las autoridades admiten que hay corrupción y mucho miedo. Matan a los testigos, matan a los familiares de las víctimas, no hay pruebas. ¿Quién se anima a decir yo lo vi? Cuando saben que a las 2 horas también ya los están matando. Pánico que también domina a los encargados de impartir justicia. La policía puede capturar, la investigación se puede hacer, la fiscalía puede acusar. El problema es, ¿tendrá valor el juez de determinar una sentencia condenatoria firme?
Hemos escuchado y hemos visto casos donde un día antes de la sentencia el juez recibe llamadas y dice: su familia vive en tal lugar, sus hijos van a tal escuela. ¿Hay zonas o regiones que son dominadas y gobernadas por criminales? Se vuelven dominadores de áreas, se pelean entre ellos y traen una violencia realmente espantosa. 3 países y un mismo problema. Además de narcos y delincuentes comunes, las autoridades combaten a pandillas o maras, organizaciones criminales que desde hace más de una década siembran el terror en Centroamérica y ahora tienen a las autoridades en jaque. Y cuando los jueces les preguntan: mire, usted mató a fulano tal, se levantaron muy orgullosos y dijeron: sí, ¿y qué? Entonces uno comprende que dentro de las maras, dentro de las pandillas y de los grupos criminales, el ser el más malo es motivo de orgullo, porque eso le significa una promoción dentro de sus clicas y grupos criminales. En su evolución, las maras se han aliado con el narcotráfico y están mejor armadas. Hemos tenido casos donde mujeres de 14, 16 años han usado fusiles AK-47 para matar conductores por una pequeñez de cantidad y tener acceso a las drogas. El fin de ellos es el lucro, o sea, el mantener sus territorios, el expandirse dentro de los territorios y en el dominar en los territorios ciertos delitos como el tráfico de las armas. Y son precisamente las armas el ingrediente que sazona la violencia. Hay muchas y la gente quiere más. Tan solo en un mes, esta fila en donde se piden unas y se legalizan otras se multiplicó por 5. ¿Se siente más seguro cuando tiene el arma? Por una parte sí, porque la seguridad mía para Dios, ¿verdad? Ahora esto lo dejo yo para la última oportunidad, porque una persona me diga algo, yo no le meto un tiro, pero por una cosa que valga la pena, no solo uno. En Guatemala 1.200.000 civiles tienen permiso de las autoridades para tener un arma de fuego. Es decir, 1 de cada 11 personas guarda en su casa o lleva bajo la ropa un revólver, una escopeta o una pistola. Pero esas no son las armas que preocupan y que hacen que este país centroamericano sea, junto a El Salvador y a Honduras, uno de los más peligrosos y mortíferos del mundo. Las armas que asustan son estas. Y para tratar de comprender el tamaño del problema, el ejército de Guatemala abrió las puertas de una bodega secreta donde guarda 22.000 que fueron decomisadas en los últimos meses. Es la primera vez que un medio de comunicación tiene acceso al lugar. Escopetas, revólveres, fusiles de asalto, armas artesanales y curiosidades como esta pistola fabricada en oro y diamantes y ametralladoras chinas que fueron usadas en la guerra contra Japón a comienzos del siglo pasado. Prácticamente este armamento va de sur a norte y del norte a sur, pues los M16 que son norteamericanos, fluye en las dos direcciones. Las armas avivan los registros de violencia. Así lo han reconocido los gobiernos que han pedido la conformación de una fuerza multinacional que los ayude a enfrentar a los criminales que no dejan de cobrar vidas inocentes. Tengo mucho coraje porque yo quisiera poder estar ya al frente de un juicio en contra de los responsables. Mientras estos países llegan a un acuerdo, las esperanzas de quienes lloran a sus familiares se concentran en la búsqueda de una fórmula que logre terminar con la impunidad que cubre miles y miles de crímenes. Bueno, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 8 son de América Latina. Ya mostramos 4 de ellas y mañana concluimos nuestra serie investigativa en Venezuela, un país donde calculan que hay 12 millones de armas ilegales en manos de la población civil. Nuestro equipo sufrió en carne propia el terror de la violencia. Caracas ha sido considerada la ciudad más peligrosa del mundo y aunque ahora Ciudad Juárez ostenta ese título, la violencia aún acecha a los caraqueños. 1 de cada 2 pobladores tiene un arma y en la tercera y última parte de nuestra serie Al Filo del Terror, Ricardo Arambarri constata el peligro que ronda en los barrios de la capital. Estamos a punto de sentir la furia del barrio. La policía arrestó a lo que llaman un malandro, pero aquí todos parecen estar de su lado. La madre, la tía, los vecinos, la comunidad completa sale en su defensa. No importa que apenas segundos antes lo detuvieran por presuntamente vender drogas. Al menos no estaba armado.
Estas son imágenes bastante comunes en los barrios de Caracas. Enfrentamientos a tiros, a cualquier hora. Se siembra plomo en cuerpos humanos ya. Y este es el típico malandro, revólver en cinto y 2 pistolas en las manos. Vaina ruda, puro criminaleo, gallo. Por aquí lo espero, dándole la cara a la vida. Estoy en mi casa y no le corro a nadie. Bienvenidos a la tierra pistolera, hermanos. Todo esto forma parte de la violenta rutina bajo la cual viven los caraqueños. Esa violencia desciende de los barrios a la ciudad, donde matan para robar cualquier cosa. De día y de noche, hasta durmiendo, da miedo que se le meta uno un ladrón y lo mate. No hay control sobre eso, no han hecho ningún control sobre eso. Ahí pifió el gobierno. Según la policía, el peor problema que hay es la impunidad. Hasta el 90% de los crímenes violentos nunca son investigados o no hallan al culpable. Y cuando se envía a alguien a la cárcel, parece ser peor. A partir de ese momento se convierten en unos seres muy violentos que para sobrevivir allá adentro tienen que sacar todo lo oscuro que tienen por dentro y ponerlo en práctica. Como en Venezuela no existe la pena de muerte y la máxima condena es de 30 años, la mayoría sale en una fracción del tiempo, según expertos, con un posgrado en violencia. El preso aquí en Venezuela paga por todo. Paga por salir al sol, paga por sobrevivir, pueden consumir licor, drogas, hay armas largas, cortas, etc. Eso es un submundo. Se calcula que hay unas 90.000 armas de fuego dentro de las cárceles de Venezuela. Y un diputado de la Asamblea Nacional dijo que podría haber hasta 15 millones en la calle. Es un número escandaloso. Estamos hablando que cerca de la mitad de la población está en poder o tiene facilidades para acceder a armas de fuego. Es lo que aquí llaman un total descontrol de armas. De hecho, ahora que se han creado las milicias en Venezuela, un ejército leal no al gobierno, sino al presidente Chávez, con incluso más efectivos que las propias Fuerzas Armadas de Venezuela, no se sabe ni cuántas armas hay. Si el Estado no tiene un control adecuado de su propio armamento, difícilmente podrá tener un control adecuado del armamento que pueda estar en manos de las personas en la calle. Y existe además un grave problema sobre lo que pasa con las armas incautadas. Muchas, dicen los expertos, regresan a la calle por la puerta de atrás. Cerca del 20% de los delitos dichos por las propias autoridades son cometidos por funcionarios policiales. Caracas es hoy por hoy la 4ª ciudad más peligrosa del mundo. Esto cada día se pone más feo. En realidad no, la violencia ahorita no va a parar. La policía lleva a cabo operativos en los barrios, pero apenas acaban con una banda, otra ocupa el vacío de poder. Estaban oliendo cocaína, por eso salieron corriendo. Y nosotros tuvimos que correr detrás. Este sector se llama La Virgen de Barrio Unión. En estos momentos, como ven, estamos con la policía persiguiendo a unos presuntos delincuentes que estaban distribuyendo cocaína allí arriba. La violencia está produciendo un índice de mortalidad que se está llevando el futuro del país. Tienen entre los 15 y los 25, 30 años de edad. Y soy el malandro y no creo en nadie. Poco después de publicar estas imágenes en YouTube, el malandro conocido como El Dominicanito murió baleado. Tenía 18 años. Y estas son las caras de niños de Pinto Salinas, otro barrio, todos armados y con la aparente ilusión de convertirse en los malandros del mañana. El muchacho no está estudiando para ser ingeniero, ser médico y salir del barrio. El muchacho ya está pensando en cómo rápidamente, cuando cumpla 18 años, puede tener una conducta muy parecida a ese líder, que es el que tiene moto, que es el que tiene dinero, que es el que todas las muchachitas del barrio quieren ser sus novias, ¿ok? Porque él inmediatamente les regala mucho dinero, les manda celoseno y les regala un BlackBerry. Veo a una madre llorar y le pregunto por qué. Sí, mi hijo ya no está, lo vi salir, pero no volver. La morgue de Caracas recibe decenas de muertes por violencia durante los fines de semana. Los padres que no consiguen a sus hijos en los hospitales inevitablemente vienen aquí. Y muchas veces los homenajes a malandros muertos se hacen con balas. Estas son imágenes de un entierro en Caracas. Dale, síguelo. Para la policía no hay ni un momento de descanso y llevan la desventaja. Por un lado tienen inferioridad armamentística. Las paredes son clara evidencia de las ráfagas de armas automáticas. Los delincuentes cuentan además con un arsenal tipo militar. Diciembre del año pasado, 8 funcionarios heridos
por la fragmentación de lo que creo era una M26. Y encima, cuando arrestan a alguien, tienen la desventaja de la furia popular. En este caso, el sospechoso quiso esconder la evidencia, pero la encontraron. A él lo esposaron por lo que aquí llaman microtráfico. Suelta cocaína. El problema fue a la hora de llevarse. Aún con armas en mano, tanto la policía como nosotros tuvimos que irnos corriendo del barrio bajo una intensa lluvia de botellas y piedras. El respeto a la autoridad se perdió hace tiempo. ¡Ah, chavo, dale, dale! Qué dura realidad. Fíjense que solo durante ese fin de semana que Ricardo estuvo ahí se registraron 19 muertes en hechos violentos, pero esto no ocurre solamente en Latinoamérica. La ciudad de Nueva Orleans, aquí en los Estados Unidos, está entre las 10 más peligrosas del mundo. Si usted quiere ver la serie Al filo del terror completa, puede entrar a univision.com.